Que hemos hecho hasta el momento. Hemos ingresado a la plataforma, hemos hecho nuestro quiz de la noche de hoy. Recuerden que los martes estamos haciendo un quiz. Y ahora estamos llenando nuestro mural. En el mural, con papelitos amarillos, estamos repasando la clase anterior en dos o tres palabras. ¿Cuáles ideas conversadas en la sesión anterior deben quedar en la memoria de la clase? Luego vamos llenando los papelitos rojitos. Esos son los desafíos. En dos o tres palabras, ¿cuáles son los desafíos en la práctica personal o eclesial? Luego damos cuenta un poco de la lectura a través de los papelitos verdes. En dos o tres palabras, ¿qué relación hay entre la lectura para hoy y el título de la materia? La lectura para hoy era un texto de Roald Hahn, un capítulo de Hahn que se llama La perspectiva calvinista en el siglo XXI. ¿Sí? Y finalmente preguntas. Pueden ser preguntas reflexivas o pueden ser preguntas para la cátedra. Ya estoy viendo su recuento. Bueno, nos damos un tiempo para seguir completando el módulo. Voy a mostrarles algo del trabajo o cómo se ve desde mi pantalla, el trabajo que están adelantando. Así se ve. Y así se va viendo nuestro cuadro global. Yo no sé por qué alguien mueve siempre esta división de clases. No hay problema, vamos aprendiendo. Ahí se ven los compañeros que están trabajando. Recuerden que hay que habilitar la cámara en clase, que nos lo ha pedido la facultad.
Bueno, vamos un momentito más y ya hacemos algunos comentarios en base a lo que ustedes van formulando. Profe, a mí se me ha dificultado entrar al mural porque me dice error. Tengo que entrar en el mural de la clase 4 o 5. Es en la 5, hermana Camila. En la 5. En la 5. Pero es que me dice error cuando voy a entrar. Ay, no sé, qué me pasa. Ok, no sé qué pueda estar sucediendo. La única es que me dejara ver qué le muestra. A ver si puedo ayudar. Nos tocaría luego y vemos qué pasa. Pero Yamile ya había entrado al mural, ¿cierto? Sí, siempre he entrado. eh, sé qué Sí, le sí, no, pasa a no sé veces. qué pasó. No, no sé qué pudo haber pasado. Perfecto. Bueno, permítame, vamos leyendo y retomamos un poco de la clase anterior. ¿Qué nos dice la memoria de la clase? La clase anterior estuvimos hablando de ética y política. Entonces se fijaron algunas cosas. Por ejemplo, la finalidad de la iglesia frente a lo político. La iglesia no puede ser un canal de manipulación. La importancia de la contextualización histórica y teológica. El compromiso político desde la fe. La iglesia frente a la realidad impuesta. La misión de la iglesia se fundamenta en proclamar el mensaje de la libre misericordia de Dios a todos los pueblos. Y dice posición de la iglesia frente a lo político. Y ahí están terminando de dar la entrada. En desafíos, aplicar los principios éticos cristianos en lo secular, política, hacer frente con lo que se tiene, realización de una hermenéutica bíblica contextual, compromiso y responsabilidad social y política. La iglesia no tiene vocación de gobernar, sino de servir. Esto hay que ponerlo en negro, mayúscula, letra 100, subrayado. Muy bien. Eh, entrando en materia de hoy, bueno, pero dejémoslo ahí por un momentito. Eh, ¿Algún comentario sobre la clase anterior? Bueno, aquí están agregando más elementos, eh, pero no sé si tienen algún comentario con respecto a los desafíos y a este punteo que estamos haciendo sobre la clase anterior. ¿Algún comentario? Bueno,
Ahí siguen Profe, trabajando, sí, señor. resulta, estaba leyendo el texto también el que nos dejó y asociándolo un poco con el tema de la clase pasada, que no se puede desligar, que termina siendo, cuestionándose, bueno, de un ente, lo pregunté ahí en el sticker blanquito, ante un ente que camina solo, como es la economía, por ejemplo, en este país, en nosotros, en realidad el término político no es político, es económico. Todos los intereses son meramente dinero, dinero y dinero. Y cualquier decisión política, dinero, ya sea de negocio, de soborno o lo que sea. Pero frente a eso, nosotros como iglesia, ¿cómo podemos hacer frente a una condición de semejante tamaño? O es mejor no hacer frente siquiera y quedarnos quieticos. Es complejo. Una, una cosa tan monstruosa como la economía colombiana, pues, o el manejo de la economía colombiana, más bien. Entonces uno ahí, ¿qué hace? Es que mejor me quedo quieto, me quedo callado, no hago nada, me pongo de rodillas nomás. Es complejo, ¿no? Es bien, bien intimidante, si se quiere. Cuando estamos aquí, nosotros estamos aquí tratando de avanzar sobre el mensaje de Cristo y pues, de alguna forma el resultado final será manejo de grupos, de iglesia, de pastoreo, etcétera. Pero ante eso, dentro de esa realidad nuestra, ¿cómo verlo, profe? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos a seguir andando en eso. Yo creo que la clase de hoy nos podría empujar un poco a ir dilucidando un poco esa pregunta. Vamos a ver cómo nos va. Pero aquí la tomamos y seguro al final de la clase de pronto la retomo de nuevo, dependiendo cómo vamos con los tiempos. Muy bien, vamos entrando en materia de la clase de hoy a través de lo que ustedes traen de la lectura, iniciando ya por lo que acaba de comentar Juan Carlos. Economía según ética cristiana. No existe un sistema omniabarcador que garantice la justicia, el manejo de la economía desde la ética de Calvino, el criterio de la realidad, la interpretación sobre economía de Calvino. Bueno, esa es la apropiación o algún punteo de lo que se hizo en la lectura o lo que se vio. Y se visualizan dos preguntas. ¿Cómo enfrentar un ente económico que parece tener vida propia? Sí, sí, no es fácil. Y la respuesta a esa pregunta, pues, es lo que nos compete como servidores de Cristo y como agentes eclesiales. Eso, posiblemente esa pregunta tenemos que seguirla haciendo todo el tiempo. Y otra es el Estado el que debe hacer reinar la justicia. Eh, bueno, yo diría que en principio, por supuesto que sí, el Estado el Estado es agente de justicia por excelencia. Tiene que equiparar cargas, tiene que promover el derecho, tiene que buscar que todos sean escuchados y que todos sean iguales ante la ley. Tiene que promover garantías, pero no solamente es obligación del Estado, también hay obligaciones de la sociedad civil. Los diferentes actores de la sociedad civil también tienen que estar involucrados en todo el proceso. Recuerden que el Estado es gobernado
dependiendo del lugar, del territorio, gobernado por representantes de la sociedad civil. Por eso la apuesta de la Agenda 2030 era o es audaz, porque no solamente intenta que los estados se comprometan, sino que también se agregan agentes de la sociedad civil. Yo recién estuve trabajando en un proyecto de la Federación Luterana Mundial que buscaba promover o impulsar que las iglesias y las organizaciones basadas en la fe pudieran articularse, pudieran incidir en perspectiva de la Agenda 2030. Por ahí hicimos algunas cosas con el sector religioso en el país. Y esta audacia, ¿no? Tiene que ver con la búsqueda de la justicia, no solamente con los estados, sino también con los diferentes actores de la sociedad civil, dentro de los cuales están los actores del sector religioso, como es el caso de las iglesias. Entonces, no solamente el Estado. Y lo mismo se da en el plano económico. Así que bueno. Bueno, muy bien, mis hermanos, muchas gracias. Vamos a continuar y dar lugar al taller número 5. Vamos a seguir al taller número 5 con la intención de desarrollar un poco también la temática de hoy. Se los voy a explicar. Oído fino, por favor. Aquí está explicado. Dice de la siguiente manera. Empezando por decir que solo las personas elegidas por grupo como secretarios deben acceder al vínculo para ser miembros. Es otro tablero, vamos a entrar a otro tablero, pero vamos a armar 5 grupos y solo una persona de cada grupo es la que va a entrar a llenar el tablero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando estén reunidos, lo primero, cuando estén reunidos en grupo, deben hacer 2 elecciones. Mire, ya los puse en tono democrático. La primera elección es escoger a un secretario que esté conectado a través de computador. Entonces, necesitamos ojalá que alguien que tenga computador pueda ayudarnos a ser secretarios. ¿De acuerdo? Y también vamos a escoger otra persona que la vamos a llamar descriptor. Descriptor. ¿Qué hace el descriptor o la descriptora? La idea es que este descriptor esté en disposición de narrar, explicar y responder preguntas sobre la realidad económica local. Si estamos hablando de un municipio, si estamos hablando de un barrio, si estamos hablando de una localidad. Seguro hay algunas realidades o dinámicas económicas, algunas en torno a la producción de alguna fruta, de algún vegetal, o es la comercialización de algún producto. Ahí, por favor, no se callen en el caso de que la economía en su localidad esté siendo movida en gran manera por el narcotráfico o por la minería. Necesitamos tratar de poner el dedo también en la llaga para dilucidar un poco las realidades locales. Entonces necesitamos a alguien de cada grupo que nos ayude a poder describir un poco su realidad económica de la que está enfrentando la comunidad que asiste a la iglesia, ¿no? Del municipio o de la localidad. Entonces es eso. Entonces vamos a escoger esas 2 personas. Entonces por grupo va a haber un secretario conectado a través de un computador y un descriptor que narra lo que está.
¿Por qué? Porque vamos a tomar la situación o el contexto económico de ese descriptor como estudio de caso. Y ya les voy a explicar. Lo segundo que hay que hacer entonces, al desarrollar este punto, voy a pedirles que me manden por WhatsApp dos cosas: el nombre y el correo electrónico del secretario. ¿Para qué? Para poderle dar acceso al tablero que vamos a manejar. Necesito el correo electrónico y necesito el nombre del municipio, localidad o barrio elegido. Por favor, no dejen de mandarme en la ciudad en el caso de que sea un barrio, y el departamento, por supuesto. Entonces, al WhatsApp me mandan el mensajito con el nombre del municipio o la localidad. Y ahí, pues, de ahí en adelante tenemos es que hablar, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer para el estudio de caso? Es lo tercero. Deben hacer las preguntas al descriptor. Son las preguntas que van a encontrar en el tablero. Deben charlar en grupo sobre cada una de las respuestas dada por el descriptor. Un momento de respuesta, eh, o sea, respuesta a respuesta, ¿no? La idea es que el descriptor responda a las preguntas formuladas y en grupo lo escuchen y de pronto le hagan otra pregunta para complementar un poco la situación económica del sector, del barrio, de la localidad. Y van deliberando en grupo pregunta a pregunta. El secretario irá respondiendo en el tablero, de acuerdo al lugar que corresponde, porque vamos a tener 5 grupos. Entonces, los grupos van a estar numerados de acuerdo a la asignación del Zoom de 1 a 5. Entonces, si el grupo es grupo 1, debe ubicarse en la fila 1. Si es el grupo 2, debe ubicarse en la fila 2 y así sucesivamente. Y entre todos se van apoyando en el análisis y van apoyando al secretario. Por favor, no me lo dejan solo. ¿De acuerdo? No me dejan solo al secretario. Voy a ilustrarles aquí a dónde vamos a ir. Vamos a ir a este tablerito. Cada una de estas filas, perdón, llamémosle estas columnas, es un grupo. Como ven, están numerados 5 grupos. Y les adelanto, aquí hacemos zoom sobre cada una de las preguntas. Les adelanto, lo que ustedes van a ver en principio es una frase que está en el texto y que alude al fundamento ético inspirado en Calvino, que nos ayuda a poder ponerlo en correlación con una realidad económica local, o que por lo menos nos ayuda a considerar, a pensar una verdad de la realidad económica. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que me ayuda a leer este primero, solamente para tomarlo como ejemplo. ¿Qué dice este primer cuadrito? Dios se hizo carne, no solamente hombre. La fe cristiana es un criterio de realidad que fluye del corazón humano como el asiento de la voluntad y la esperanza. Muy bien, gracias, Adrián. Entonces, este es un principio. ¿Qué hace el secretario? Si es del grupo 1, el secretario solamente tiene que darle clic al principio. Y al darle clic al principio le va a aparecer este cuadro, en donde está el principio, y en la descripción están las preguntas que tienen que hacerle, o la pregunta que tienen que hacerle al descriptor. ¿Cuál es la raíz del problema económico más grave de la localidad o del municipio o del barrio, que tiene raíces en la voluntad humana? Para ampliar un poquito esta pregunta, fue la única pregunta que tuve que hacer unas guiadoras. Por ejemplo, ¿hay una persona o empresa que se apropia de las ganancias del sector? ¿O hay
indiferencia de las autoridades para trabajar socialmente y encontrar un material para producir. Bueno, la intención es ver aquí, otra pregunta guiadora, por ejemplo, es ¿quién está haciendo daño en la economía del sector? ¿Quién estorba que la gente pueda trabajar en paz y puedan producir para poderse sostener dignamente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas preguntas están ligadas al principio. Fíjense en ustedes que está el principio y el principio alude a que la realidad o las condiciones de la realidad fluyen del corazón humano. Y bueno, así pues, evidentemente del corazón humano también fluye maldad, ¿no? Y está en la voluntad humana propiciar o la bondad o la maldad en un lugar. Entonces, por eso empecé a formular algunas preguntas que ayudan a poder insertarse en la realidad económica. Luego de que deliberen, entonces el secretario va a estar habilitado para aquí en actividad responder la pregunta. Entonces sencillamente le da respuesta a la pregunta de acuerdo a lo que hablaron en grupo y le dan guardar. Y listo. Ahí ya aparece la respuesta. Y siguen con la siguiente pregunta. ¿Cómo siguen con la siguiente pregunta? En la misma columna bajan, le dan a la de abajo, aparece el principio, no dejen de leerlo, por supuesto, le dan clic al principio y les aparece el cuadro en donde está la siguiente pregunta. Y así van respondiendo a las preguntas. ¿De acuerdo? Preguntas sobre el ejercicio. ¿Es claro lo que tenemos que hacer? ¿Todos están en claridad? Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto, como seguramente en los grupos vamos a quedar de diferentes regiones, ¿se escoge solo una localidad? Sí, señor. El que hace como de Descriptor. secretario, de descriptor, perdón. El descriptor es el que muestra la realidad y ese lo van a tomar como estudio de caso y nos vamos a enfocar solamente en esa realidad. Cada quien de pronto por ahí puede ir pensando también desde su realidad local, ¿no? Pero la intención es poder ayudar también un poco a la persona que se anime a compartir su situación. Profe, Lógicamente, confidencia de la clase, esto lo hacemos acá también como ejercicio. Yo aspiro y espero, queridos hermanos, que haya, digamos, como esa madurez, esa privacidad también. Esto es un ejercicio académico. Y, y miren, les cuento una anécdota. Seguramente algunos o algunas conocen la plataforma Byte, BITE, la plataforma Byte. Bueno, esa plataforma surgió de un ejercicio como este. Pues más o menos, digamos, con un ejercicio, un taller en clase, alguien tenía una idea, la reforzó con una retroalimentación muy similar. Y bueno, ahorita es un portal de comunicaciones que pues está inspirando varios procesos en América Latina. Imagínense. Entonces, pidamos sabiduría al espíritu. Puede ser que de aquí salga alguna semilla de transformación para sus comunidades. Alguien creo que me quería hacer una pregunta. Profe, si yo, el caso lo aporta el descriptor o entre todos, o no necesariamente tiene que ser el contexto del descriptor. Es solo el contexto del descriptor no más. Ese es el estudio de caso. Vamos a enfocarnos solamente en él o ella. Y pues por supuesto no es él, es la realidad de su territorio, ¿no? De su barrio, de su localidad, cómo ve desde su perspectiva la situación económica de su región, de su territorio.
¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe, estamos listos. Eso como hasta las 9:30 más o menos de trabajo. Vamos a ver cómo nos va. Ahí los estaré visitando. Recuerden enviarme los datos. Y por ahí estaré pendiente también en diálogo con los secretarios por si hay algún problema con la plataforma. Muy bien, entonces vamos a generar los grupos. Posiblemente no hasta las 9:30, sino por ahí hasta las 11. A ver, a ver cómo está esto. Sí, señor. Bien, ahí están distribuidos aleatoriamente. Vamos entrando a cada sala, por favor. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas todas. Muchas gracias por el esfuerzo. Estuve intercambiando sobre Las opiniones o propuestas o divergentes. estas preguntas. Ya estamos Se en acabó el plenaria. tiempo. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Disculpa. No sé, es necesario charlar, conversar un momentito aquí en plenaria. Y, y bueno, ahora sí, Juan Carlos preguntaba, ¿cómo hacer frente a, a esta situación, a enfrentar este gran monstruo? ¿Nos quedamos quietos o podemos hacer algo? Es la pregunta de Juan Carlos al principio. Permítame hacer un repaso y un poco a la luz del grupo 5, que fue el que logró avanzar un poco en relación a todo el grupo, como para tenerlo de ilustración y poder más que nada presentar rápidamente la intención que seguramente ustedes la lograron captar, ¿no? O el objetivo de este ejercicio. Efectivamente, como anunciamos al principio, digamos, la referencia ética está relacionada con la pregunta, ¿cierto? Ayúdenme a leer, por favor, esta referencia ética, la primera, quien quiera, rápidamente. Dios se hizo carne, no solamente hombre. La fe cristiana es un criterio de realidad que fluye del corazón humano como el asiento de la voluntad y la esperanza. Bueno, ya lo habíamos explicado. Todo parte de la responsabilidad humana para construir bien o para construir mal. Este es un juicio, un discernimiento. Eso nos motiva no a generar, no a pausarnos, sino a actuar y asumir nuestra responsabilidad y a preguntarnos la raíz del problema más grave de la localidad. Miren lo que escribieron aquí nuestras compañeras Sara y Adriana y nuestro compañero José. Están hablando de Valencia, Córdoba.
¿no? Relatan la agricultura, hay gente que tiene más, que se adueña del comercio, las mejores tierras, dejando desprovisto a los demás, y contratan para trabajar a las personas del municipio con pagos injustos por debajo del mínimo vital, aprovechándose de las necesidades. Sí hay completa y total indiferencia por parte de las autoridades. Bueno, ahí ya pusimos el foco, entonces en un lugar y en un contexto específico. Vamos con la segunda. Ayúdenme a leer, por favor, el principio. Otra persona. Dice, la oración es una decisión de la voluntad nuestra, de la voluntad. Nuestra identidad es Jesucristo Redentor. Está en juego la realidad recreada. Ser auténticos, Mateo 6, 5 al 8. Practicar oración, Mateo 6, 14. Ser impertinente, Lucas 11, 5 al 8. Dar pescado y huevo, Lucas 11, 12 al 13. Bien, muchas gracias. Entonces, el principio radica en, digamos, parte de la perspectiva de la voluntad de orar. Quien es capaz de orar es capaz de actuar bien, de hacer lo que se debe hacer, de ocupar en el espacio donde se perpetúa la maldad la acción del bien, la acción positiva. ¿Quiénes están haciendo algo para transformar la realidad económica del pueblo barrio? ¿Qué puede hacer la iglesia? Cuando se habla de esfuerzos ecuménicos, se invita a que no solamente trabaje la iglesia presbiteriana, sino que se pueda establecer alianzas en la comunidad para darle fuerza a esa práctica de transformación. Dicen nuestros hermanos, es muy poco lo que la alcaldía hace a favor del pueblo. Llegan muy pocos proyectos y de esos algunos se aprueban y llevan a cabo y no beneficia a toda la comunidad. La iglesia tiene aceptación en la comunidad. Llegar con la palabra de Dios a aquellos que tienen control de la región para enseñarles los principios y que puedan ser una fuente de trabajo óptima con salarios justos para la región. Bueno, ciertamente hay que buscar no solamente la conversión o el evangelismo como estrategia, también hay que buscar incidir y tratar de transformar el medio, digamos, y cómo se están tomando las decisiones, ¿no? Por ahí, por ejemplo, con respecto a los proyectos, por ahí tal vez encaminar algún proyecto específico desde el que pueda apoyar la iglesia y indagar las posibilidades en la toma de decisiones con respecto pues a esta dinámica económica. Se hablaba en un principio de que era una situación en la que unos tienen el control o el dominio y a veces como que no se deja para los demás, que se puede hacer no solamente en términos de la transformación individual, diría Calvino, ¿no? El texto seguramente también nos ha inducido, nos ha enseñado a que Calvino se metía en las deliberaciones en Ginebra. Entonces, por ahí también hay una referencia de acción. Vamos a seguir avanzando acá. Alguien, por favor, que me ayude a leer el principio. ¿Qué dice el principio? Dice así, se debe combinar el realismo con el radicalismo. Ni el radicalismo altera al radicalismo, ni el radicalismo el realismo. Se trata del don del discernimiento de espíritus. Primera de Corintios 10:12. Ningún sistema, sea capitalista o socialista, es autoridad ni garantiza per, Per se. per se la justicia. Sí, per se Ok. significa que el hecho de que sea capitalista no garantiza la justicia. El hecho de que sea socialista
no garantiza la justicia. Aquí habla de realismo con radicalismo. Ahí me acordé también de la pregunta de Juan Carlos, si estar quietos puede ser un realismo macabro en donde nos congelamos, o radicalismo puede ser una tentación a la violencia también para tratar de transformar en un modo inadecuado la realidad. Entonces, ¿cómo o no lo podemos necesariamente poner en términos ideológicos? Tenemos como, por ejemplo, la referencia a la misma cruz de Cristo, ¿no? Puede ser que algunos de nosotros hemos sido llamados a ser crucificados con las cruces contemporáneas. Eso es, cada quien tiene que resolverlo. Y si la iglesia asume un liderazgo en términos radicales, dado en la perspectiva de lo que Dios quiere, pues eso es algo que hay que discutirlo, tanto en lo personal como en lo familiar, como en lo eclesial. Eh, y solamente Dios, digamos, dirime ahí, pero tenemos ese espectro de posibilidades frente a las realidades que estamos viviendo. Ahí la pregunta era describir el sistema económico y cuál es la principal crítica que se le debe hacer a ese sistema y cuál es la mayor ventaja. Esto también es una invitación a profundizar un poco, a analizar las realidades más allá de los alcances, digamos, de los alcances eclesiales o del lenguaje evangélico, del lenguaje de la iglesia. También hay que apropiarse un poco también del lenguaje del comerciante, de la persona que está, digamos, en vivo y en directo en la calle, tratando de generar o dinamizar comercialmente el lugar. Dice acá, la localidad de Valencia basa su economía en la agricultura. Los grandes terratenientes controlan el comercio, se aprovechan de las necesidades de los habitantes, les ofrecen empleo, un poco ese primer escenario que nos habían descrito. La mayor ventaja es el trabajo de la tierra, ayuda a la comunidad para que tengan un poco de sustento. Por ahí de pronto la iglesia podría buscar la forma de estimular ese trabajo de la tierra, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente. Si me ayuda, por favor, otra persona más a leer y vamos participando. Ojalá todos puedan proyectar su voz. Lo más importante en la vida misma, no las etiquetas o discusiones partidistas. Bueno, hay que ir más allá de los discursos, ir más allá también de lo que dicen o más allá de las críticas de oposición o las críticas oficiales, ¿no? Vamos a tratar de ocuparnos de la vida. Creo que habíamos mencionado en ética, no un gobernante por llamarse Trump o un gobernante por llamarse Biden o un gobernante por llamarse Duque o un gobernante por llamarse Petro. Tiene que desecharse en sí mismo por su apellido. Depende y hay que hilar fino. Y la pregunta que a nosotros nos interesa, la principal pregunta es esta: la vida misma. Si se está estropeando la vida, si la vida está en riesgo desde esta perspectiva teológica, eh, por supuesto que cuál es el resultado de la economía que se está implementando, ¿no? Y esa la podemos llevar a la realidad local. ¿Quiénes son los más afectados? Los más vulnerables. ¿Quién se está empobreciendo? ¿En qué medida se está afectando o beneficiando el medio ambiente? Porque el medio ambiente puede estar siendo también el que más lleve el bulto, el más afectado. Los más afectados son la comunidad de bajos recursos. Ellos son los que se empobrecen porque reciben salarios injustos. El medio ambiente se ve afectado por el desgaste de la tierra, están cultivando constantemente, no la dejan descansar, como está estipulado en la palabra de Dios, dice, y está la cita, ¿no? Contaminan el aire con el uso de maquinarias que usan combustible, utilizan herbicidas, plaguicidas, y bueno, ahí encontramos una afectación. Como la vida no se puede sacrificar por la economía, pero volvemos al punto anterior también de la cuestión realista. Hay que poder trazar tiempos, plazos, por ahí también posibilidades para tratar de mediar en ese liderazgo. Muy bien.
Vamos con la siguiente. Otra persona o alguien que ya ha leído y quiera volver a La leer, por favor. la libertad cristiana. El énfasis es la voluntad de Dios, entendiendo que no hay sistemas divinos y que hay que aproximarse desde la teología a los temas económicos. Se debe escuchar a quienes conocen más sobre la dinámica económica local. Aquí es el respeto por la disciplina. Esto de pronto es algo de reacción conociendo un poco al autor, de que la teología tiene que respetar a la economía, ¿sí? Y la economía tiene que respetar a la teología, ¿cierto? Pero poniéndolo en términos prácticos, puede ser que haya algunas ideas que porque nosotros somos cristianos o de una determinada iglesia, nosotros sabemos hacer las cosas cuando a veces no tenemos ni idea de esas cosas, ¿no? Es también un poco el mito, o sea, la oportunidad también en el marco de esta clase para decir, no, es que el día en que suba un presidente cristiano todo va a transformarse y todo va a mejorar. Lamento informarles que así no va a ser, porque no hay garantía de que una persona cristiana necesariamente transforme todas las cosas. Si se toman las decisiones en el ambiente económico, tiene que ser por un estudio específico local para ver las causas de unos desequilibrios. Por eso hay que escuchar al que sabe, pero no solamente es, digamos, escuchar porque tiene una empresa o porque ha llegado a tener dinero, porque eso es también una falsa expectativa, ¿no? Hay que discernir cómo construyó su riqueza. Entonces, yo, digamos, aquí es más el comerciante de la calle, el que sabe cómo están los flujos, cómo se mueven las mercancías, el que conoce, digamos, a la mayoría de personas del pueblo, qué son los que están, qué es lo que están produciendo, cómo se están generando esas dinámicas. Y cómo se están tomando las decisiones también, ¿no? Hay que buscar generar suficiente masa crítica, digamos, acuerdos para no ir tan solos, para buscar participación también en esas decisiones que atañen a lo económico. Aquí dicen, el gobierno y los mismos grandes agricultores son los que conocen la dinámica económica local. La intervención del gobierno a favor del pueblo es muy poca en realidad, son muy pocos los proyectos que logran ser aprobados y llevados a cabo. Bueno, puede ser que el gobierno tenga conocimiento, pero no solamente las instancias nuevamente que toman las decisiones o los grandes ejes, ¿no? Que los banqueros. No necesariamente, porque lo que saben es extraer también dinero y apropiarse de los demás, ¿no? Y aquí también hay que escuchar voces contrarias. La iglesia no puede sesgarse por una sola visión política acerca de lo económico. Tiene que escuchar a los unos y también tiene que escuchar a los otros para poder sopesar y evaluar la realidad. Yo estoy tratando de ceñirme a la propuesta, digamos, que se hace desde la ciencia económica, conociendo la ética reformada, ¿no? La propuesta que emerge de la reforma. Me habían alzado la manito, adelante. Profe Hernán, con Sí, respecto a señor. lo que usted comentaba hace un momento, tema de los sistemas económicos y de los mandatarios también, no es garantía, en realidad no es garantía de que si una persona cristiana llega a un cargo público de poder, pueda mejorar la situación económica de un pueblo o va a arreglar todo, porque es cristiano. De hecho, en nuestro municipio lo vivimos. El periodo anterior subió un alcalde que era cristiano, supuestamente cristiano. Y fue la peor administración que tuvo el municipio y donde más deuda y donde más temas de pobreza se vio en el municipio. Y el tesorero era un hermano también cristiano, la mano derecha del alcalde, y fue donde más corrupción hubo en temas de, de cosas eh, económicamente oscuras. Entonces, es muy triste y muy lamentable porque una vez tiene la esperanza
en parte, pues, hablando de esperanza, de que dice uno, bueno, si alguien cristiano que tiene principios cristianos puede ayudar a mejorar por medio de programas, de proyectos o de búsqueda de oportunidades tanto para el pueblo cristiano como para no cristianos, tiene uno como esa esperanza en hermanos también de la fe, pero en realidad se ha llegado a ese punto que no se alcanza a ver, no se ve el fruto en realidad, sino al contrario, un mal ejemplo muchas veces. Sí, lamentablemente es así. Nosotros aquí tenemos tristes ejemplos en el departamento de Casanare, también en América Latina, especialmente Centroamérica, algunos gobiernos de supuestos cristianos en Guatemala. Entonces, no hay garantía. Y además, el asunto económico, desde la perspectiva reformada, hay que buscar en su autonomía, ¿no? Ver desde la realidad misma. Así que bien, muchas gracias, hermano, por su aporte. El criterio de juicio y de análisis de lo económico es la justicia económica. Ahí hay una referencia fundamental. Tiene que haber justicia. Justicia, digamos, hablando de lo que hemos dicho en esta clase, ¿no? En el marco del derecho. No hay medios, dicen los hermanos, que garanticen la participación de los que tienen poca fuerza, ni para que sean escuchados los más vulnerables. Mire todo lo que hay que hacer también en esa realidad. Enfoque cristológico. Se debe interpretar la palabra y el mundo interrelacionándolos en forma mutua, íntima y dialéctica. Ahí hay un principio. Interpretación de la realidad, interpretación de la teología bíblica. Entonces preguntaba, ¿no? ¿Hay algún pasaje bíblico que pueda ilustrar o resumir la realidad económica local de acuerdo a todas las respuestas anteriores? ¿Y qué pasaje bíblico? Dijeron que sí. ¿Cuál es el pasaje bíblico que nos mostraron los hermanos? El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿Qué posibilidad o qué alternativa nos brinda el mismo texto bíblico para anclar por ahí? Entonces, hay que hacer campañas de misericordia. De pronto podemos ver esta traducción, esta palabra en otras traducciones que dice, y posiblemente si ese es un texto de referencia, ya nos muestra, puede ser un camino, ¿no? Es tratar de ir también por las posibilidades del texto, que si no me equivoco también estaba relacionado con la siguiente pregunta, efectivamente. Dice, debe transformarse el sistema económico. No hay garantía que un partido, un caudillo, de cualquier vertiente política, porque es que también hay que desmentir a los que vengan, digamos, desde diferentes posiciones ideológicas. Los de derecha son terriblemente, a veces descartan todo lo demás y en ese maniqueísmo también radical de derecha hay un proceso demoníaco de eliminar o extirpar al otro como sea, ¿no? Entonces, digamos, no es una vertiente la que puede lograr dilucidar qué es lo que está pasando en la realidad. Y en nuestro caso, como nosotros estamos hablando desde las escrituras, pues es el texto bíblico, la misma palabra, la que muestra caminos y horizontes. No son personas, no son caudillos, no son partidos. No será un cristiano o una cristiana, ni tampoco un individuo ni de derecha ni de izquierda. También necesitamos tratar de cruzar procesos y anclarnos en las realidades. Y la iglesia tiene que mostrar disposición de hablar con todo el mundo. Se tiene que hablar con cualquier vertiente y tratar de escuchar todas las posiciones y no cerrarse que porque este es de aquí, que porque este es de allá, que hay que, digamos, tratar de dirimir para que haya una amplia discusión, una amplia participación. Y lo que da la iglesia es justamente el principio, el principio. Entonces es la Biblia la que muestra. ¿Y aquí qué dijeron? Ellos dijeron, mostrando que al ser justos y pagar buenos salarios a los empleados no se van a empobrecer, sino que Dios los va a bendecir y va a multiplicar sus ganancias. El que da pobre presta a Dios. Bueno, e incluso desde la perspectiva económica, si se paga bien a la gente va a tener posibilidades de consumo.
Si se les cierra la llave de los ingresos y la renta a las familias y a las personas, el comercio y el consumo se va a ver afectado. Todo es cuestión también de la voluntad de invertir. Entonces, fíjense en ustedes que también de alguna manera la Biblia cuando habla de misericordia se puede traducir también en otras, se puede traducir en generosidad, se puede traducir en benevolencia, ¿no? Entendiéndola en el sentido de justicia. Entonces, la Biblia puede también mostrar posibilidades de iluminación a unas determinadas realidades. Bueno, este es el ejercicio, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo lo ven? Algunas opiniones antes de cerrar la clase. Estos minutos finales quisiera escucharlos. Pues, profe, veo que es un espacio que trae tiene mucho valor cuando se visibiliza el contexto, no solamente en cuanto a la economía, sino también en cuanto a políticas, en cuanto a la ética, en cuanto a la presencia de la iglesia también como parte del Estado, que puede ayudar pues obviamente a visibilizar y a generar conciencia de todos estos fenómenos que ocurren en las diferentes poblaciones, ¿no? Y yo sé que los demás grupos también tuvieron la oportunidad de poder hacer reflexión en ello, ¿no? De ver esas problemáticas que a fin de cuentas afectan a todos, no tiene como que es algo selectivo, sino que si es en una comunidad, afecta a toda la comunidad, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, pero me parece más oportuno en que la iglesia se empiece a movilizar en pro de visibilizar y de reflexionar y de concientizar a la misma población de lo que está sucediendo alrededor. Muchas gracias, Ludwig. Me parece para enmarcar esto que dice, las realidades nos afectan a todos, no solamente a los miembros de la iglesia. Y la iglesia tiene que pensar en colectivo, digamos, no solamente por los miembros de su comunidad, sino tratar también de considerar a la luz de la palabra de Dios a todos, ¿no? No queriendo ser como el centro o la autoridad, sino más en una perspectiva de servicio, como lo hemos también dicho en la clase anterior. Gracias por la participación. Catherine. Sí, contestando en parte al cuestionamiento que hace Juan Carlos y digamos todos eh, el aprendizaje que recibimos con estos ejercicios, yo considero que es necesario y es urgente iniciar ese proceso del que tú hablabas. Sé que hay muchas personas en el mundo cristiano que están dedicadas digamos, a poder compartir los principios éticos y también vivirlos. Y muchas veces dentro de las comunidades de fe vemos algunos limitantes y tienen que ver con la doctrina o el dogmatismo o la estructura. A veces la estructura es mucho más pesada que la misma palabra. Entonces, es importante que nosotros primero que todo hagamos una autoevaluación como iglesia y como individuos y que estos diálogos y estos análisis se puedan generar de manera colectiva en las comunidades de fe y que la lectura de la Biblia deje de estar siendo enfocada al cumplimiento de unas agendas dogmáticas y se lea, se relea la Biblia, se desaprendan tantas cosas erróneas, se apliquen unos principios hermenéuticos apropiados y que podamos contextualizar nuestra realidad y el hecho de empezar a generar incidencia en la sociedad. Pero creo que el ejercicio debe empezar primeramente en generar esa incidencia al interior de cada comunidad de fe. Necesitamos releer la Biblia en la clave de Jesús, de lo que es el verdadero evangelio, y poder ser conscientes de ellos y tener la humildad para autoevaluarnos y para modificar digamos, cómo venimos haciendo las cosas.
yo creo que pues es clave algo que dice Calvino, que no existe, digamos, en la lectura, dice, no existe otra justicia que la justicia colectiva. Eh, y sabemos que tenemos todo el potencial y la capacidad en número, pero digamos que es necesario ese trabajo colectivo al interior de la iglesia con sabiduría, porque insisto en que muchas veces de pronto es el liderazgo el que está teniendo, o digamos, quienes dirigen o coordinan o tienen mayor poder sobre la iglesia, quienes coaptan, digamos, estas acciones. Entonces, yo creo que necesitamos ser valientes, resistentes, enfocados y diligentes en la lectura de la Biblia y en el empezar a proponer cambios pequeños al interior, pues, de nosotros, de nuestra manera de ver y de nuestra manera de vivir en las comunidades de fe. Y de ahí, pues, podemos trascender a todo el ámbito social y empezar a avanzar en todo aquello que estamos mencionando hoy. Muy bien, Kate, muchas gracias. Creo que también esto que hablas que del dogmatismo puede llegar a ser más fuerte que la palabra es un llamado de atención bien fuerte. Y este dogmatismo se da también en términos ideológicos al interior de, digamos, de la ciencia económica, de la política, ¿no? Entonces, no está el dogma por encima de la realidad, es la invitación también de la lectura. Y es interesante cómo la teología reformada también puede adecuarse y contextualizarse a unas realidades determinadas. Entonces, eso no es vender o negociar la palabra, sino todo lo contrario, es hacerla muchísimo más fuerte y más intensa de acuerdo a una realidad determinada. José Guzmán, y con José cerramos la clase de hoy. Adelante, José. Hola, profe, sí, quería compartir que es impactante y hice un autoanálisis que yo creo que por años la iglesia hemos convivido con esas realidades a nuestro entorno y no sé si por cultura o porque aquellos predicadores o pastores matizaban de que influir en las comunidades con esos aspectos económicos se podía convertir en pecado y que de pronto la iglesia no se podía involucrar en esos ambientes. Pero observamos que no, que creo que una de las formas de también nosotros poder participar en la sociedad y poder ser luz en medio de tanta oscuridad y tanta necesidad, somos nosotros como iglesia, ¿verdad? Y bueno, frente a esa realidad, yo creo que tenemos que despertar y contribuir en ese dilema que poco a poco está destruyendo a la población que rodea a las iglesias, que de una u otra forma estamos afectados por esa situación. Entonces, me llama mucho la atención porque creo que tenemos un gran reto como iglesia, como líderes, enfrentar también esta realidad que nos rodea. Y estamos llamados a contribuir a mejorar en esta situación económica, social. Gracias, Muchas profe. gracias. No, a ti, José. Creo que nos haces un llamado a ejercer nuestra ciudadanía, pero a ejercerla desde la fe, efectivamente. Podemos desde diferentes ángulos, ¿no? Desde nuestro rol social como seres ciudadanos en ese lugar, pero iluminados también por nuestra fe. Entonces, son diferentes estrategias, ¿no? Y la iglesia como comunidad también debe capacitar, empoderar, propiciar espacios para discernir y para asumir, digamos, esas transformaciones en las dinámicas, especialmente económicas. Bueno, mi gente, muchas gracias por su tiempo, gracias por la voluntad, gracias por querer también discernir y compartir un poco acerca de las realidades económicas de nuestros hermanos. Dios traiga luz también y que cada palabra y cada situación expuesta, de situaciones también difíciles, complicadas, de desequilibrios, de vacunas, de agresión al medio ambiente, todo eso también sea la oportunidad de ofrecerlo también a Dios para que ayude a cada
a cada comunidad, a cada iglesia, también a poder generar procesos de transformación. Dios bendiga este país y esta patria que tanto amamos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos el viernes. Feliz noche. Bendiciones, feliz noche.